Hemos estado teniendo una serie hablando del Espíritu Santo. Hablamos de la personalidad del Espíritu Santo. Hablamos de la obra del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a hablar del Espíritu Santo que da vida. Ese Espíritu que nos da vida a nosotros. Y en Ezequiel capítulo 37, que es donde vamos a basar el tema de esta mañana, muy conocido por algunos de ustedes. Si me quieren acompañar a abrir sus Biblias en Ezequiel capítulo 37. Necesitamos seguir conociendo del Espíritu Santo. Más en estos tiempos necesitamos del Espíritu Santo. Resulta, mis amados, que Ezequiel fue llamado por Dios para ser su mensajero. Pero Ezequiel comenzó su ministerio a predicar a todos los israelitas y todos los judíos, especialmente al pueblo de los judíos de Judea o de Judá, quienes estaban haciendo las cosas mal contra Dios, quienes se habían separado de Dios, habían dejado de creer en Dios, ya no querían tener nada con Dios. Y entonces se acercaba el momento el cual Jeremías había profetizado, que por portarse en mal Israel y Judá iba a llegar Babilonia y los iba a conquistar. Llegó el momento, fueron conquistados, y resulta que mientras en Babilonia Daniel estaba dando todos los mensajes que dio a todos los que quedaron afuera de Jerusalén, Ezequiel les estaba llevando los mensajes de parte de Dios. Es decir, que mientras Daniel estaba haciendo su ministerio adentro de Babilonia, Ezequiel estaba afuera de Babilonia llevando los mensajes a todos aquellos que no estaban dentro de la ciudad. Y nosotros podemos leer desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Ezequiel cómo Dios se le fue manifestando a este profeta. En el primer capítulo no lo vamos a leer, solo para poner el contexto. Recuerden que en el capítulo 1 Ezequiel ve aquella gran visión en donde aparece el mar, un cristal gigantesco, y sobre aquel cristal gigantesco dice Ezequiel que vio a Dios que estaba allí. Y a ese cristal que era como un océano, así lo describe Ezequiel, estaban los querubines, que eran los que llevaban las ruedas del trono de Dios, que era movible. Así que Ezequiel, al igual que Isaías, al igual que el mismo Daniel, vieron a Dios, tuvieron una visión de Dios. Y Ezequiel comienza su llamado, y de repente Ezequiel experimenta algo que cualquiera de nosotros, creo yo, no quisiera experimentar. Y quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 24, aunque vamos a hablar de Ezequiel 37, pero en Ezequiel 24 sucede lo siguiente. Observen lo que le sucede a Ezequiel, y aún así Ezequiel tiene que llevar el mensaje de Dios. Ezequiel 24, 16 al 18 dice: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. No hagas lamentación, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto por los muertos. Cíñate el turbante, ponte los zapatos en los pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Amados, Ezequiel, a pesar de que había sido llamado por Dios para llevar un mensaje, al igual que usted y yo, tuvo una pérdida. Tuvo problemas en su vida. No estaba exento de desafíos, de pruebas. Ezequiel, en medio de su ministerio, perdió a su esposa. Me imagino que para él fue terrible lo que sucedió, pero aún así continuó su ministerio. No se detuvo a llorar, porque Dios le dijo: no te detengas a llorar por tus muertos. Sigue adelante, sigue con la obra, porque no hay mejor consuelo para un cristiano que seguir haciendo la obra de Dios a pesar de las pérdidas que haya tenido. Y en medio de ese contexto,
es que Ezequiel va a recibir la visión del capítulo 37. Ahora vamos al capítulo 37, versículo 1. Porque entonces nos dice el mismo Ezequiel lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Dios toma a Ezequiel y lo lleva en visión. Solo imagínense, yo me imagino que algunos ya habrán visto alguna película o algo de esta escena, pero usted use su imaginación. Ezequiel es llevado a un valle y lo único que ve son huesos. Solo huesos. No hay nada más que huesos. Y en medio de esa visión, Dios le va a hacer una pregunta a Ezequiel. Y le pregunta lo siguiente, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál hubiese sido la respuesta que usted le hubiese dado a Dios ante tal pregunta? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel fue muy inteligente. Observen la inteligencia de Ezequiel al responder. Dice Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. No le dijo sí, no le dijo si no. La respuesta fue: solo tú sabes lo que puede suceder con estos huesos. Versículo 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora observe lo que está sucediendo. El llamado que Dios le hace a Ezequiel es que siga profetizando, que a través de la palabra del profeta algo va a suceder con esos huesos secos. No importa lo que ha sucedido en la vida de Ezequiel. Ezequiel tiene que seguir haciendo la obra, aunque haya tenido pérdidas. Y le dice: profetiza, porque a través de tu palabra algo va a suceder. Y Ezequiel profetiza lo que Dios le dice a los huesos. En otras palabras, le está predicando a los huesos secos. Le está dando un sermón a los huesos secos, diciéndole a esos huesos que se va a juntar toda la carne, todos los tendones, todo el sistema nervioso, todo el sistema muscular, absolutamente todo. Y aparte de eso va a venir el Espíritu de Jehová, y entonces esos huesos van a vivir. Y Ezequiel está allí. Y la pregunta que yo hago es, a lo que estamos leyendo, ¿quién es el único que puede dar vida? Dios. Solo Dios puede dar vida. Y allí está Ezequiel, en esa gran visión. Ahora yo les pregunto, le hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual Ezequiel le está diciendo a los huesos que van a vivir? El propósito es que esos huesos secos sepan quién es Jehová, porque se han olvidado de Jehová. Y él les dice: y sabréis que yo soy Jehová. Versículos 7 al 10. Ahora, use su imaginación aquí. Imagínese que entonces Ezequiel va, profetiza, y como dice él, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso.
Ahora imagínese usted, entonces el cráneo se junta con toda la columna vertebral, se junta el omóplato, se juntan todo lo que es el cúbito, el radio, el húmero, el fémur. Todos esos huesos comienzan a juntarse, las costillas, y no se equivocan. No se equivocan porque quien está guiando todo lo que está sucediendo es Dios, no nosotros. Y todo se va juntando como Dios lo quería. Y dice Ezequiel, yo miré, versículo 8, y los tendones sobre ellos comenzaron a ascender. Imagínense esa escena, los tendones, todas las líneas, todo el sistema nervioso juntándose uno con el otro. Y dice Ezequiel, allí en el versículo 8, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel. Pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? ¿Cómo? Faltaba, dice el versículo 8, el espíritu en ellos. No había soplo de vida aún en ellos. Y allí está el profeta. Y entonces escucha la voz de Dios que le dice nuevamente, versículo 9, profetiza al espíritu. Predica al espíritu, invoca al espíritu. Hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y soplas sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, y era un ejército grande en extremo. Ahora, yo no sé usted cómo se hubiera sentido al ver esa escena. A mí me hubiera dado miedo, porque ver unos huesos secos que de repente se juntan, comienzan a salirle los tendones, todos los cartílagos, todo el sistema nervioso, todo el sistema muscular, todo, absolutamente todo. Luego le sale más carne, luego le sale más piel, y se levantan. Y dice que era un ejército en extremo. Y en ese momento, para Ezequiel y quizás para nosotros, era una película lo que estaba viendo Ezequiel, con los mejores efectos especiales. Pero esa película que está viendo Ezequiel no tiene ningún sentido si Dios no le fuera a dar una aplicación a Ezequiel sobre lo que él está viendo. Y resulta, mis amados, que de acuerdo a la profecía de lo que está sucediendo, esos huesos secos representan algo. Adivinen, ustedes lo saben, pero ¿a quién representaban los huesos secos? Versículo 11. Luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quién eran los huesos? La casa de Israel. Ellos dicen, escuche, lo dice Dios, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Ante la invasión de Babilonia, cuando ellos ven que llega Nabucodonosor con sus ejércitos, que destruyen absolutamente todo, que se llevan y matan al rey de Israel, que se llevan todo lo que estaba en el santuario, que se los llevan cautivos a Babilonia, han perdido la esperanza. Y han perdido la esperanza porque han dejado de creer en Dios. Porque si ellos creyeran en Dios, recordarían que Dios le dijo a Jeremías que iban a estar cautivos por 70 años. Y que al final de los 70 años, Dios iba a volver para rescatarlos. Pero incluso
hicieron tantas cosas malas los israelitas que se alejaron de Dios. Y cuando se alejaron de Dios, perdieron toda esperanza. Y yo no sé si hay alguien aquí que aunque viene a la iglesia, ha perdido la esperanza. Versículo 12, pero entonces Dios a través de Ezequiel va a decir lo siguiente: por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Así que Dios les dice: los voy a revivir, los voy a sacar de allí y los voy a volver a traer a la tierra de Israel. No importa que hayan perdido la esperanza, yo Jehová siempre cumplo mis promesas. Y no es culpa de Dios, porque Él las cumple siempre. Somos nosotros los que perdemos la esperanza. Pero Dios está ahí para decirnos: no pierdas la esperanza, porque sí, como yo cumplo mis promesas, las cumpliré en ti. Mis amados, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Así que en primera instancia, la visión que está recibiendo Ezequiel tiene la aplicación para Israel. Pero en segunda instancia, la visión tiene una aplicación para nosotros, como iglesia y como individuos. Porque Dios quiere que la iglesia tenga su espíritu para que sea un cuerpo vivo, como lo fue la iglesia primitiva. Pero la única forma en que la iglesia sea un cuerpo vivo es que cada uno de sus miembros sea un miembro vivo. Miembros muertos, cuerpo muerto. Miembros vivos, cuerpo. La pregunta que entonces surgiría es, a la luz de lo que estamos leyendo en Ezequiel, y esto es una pregunta individual que cada quien tiene que responder, y no mire a la derecha, no mire a la izquierda, no mire al frente, no mire atrás, mire su corazón. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Somos huesos secos? ¿Ya tenemos un poquito de tendones? ¿Nos salió el sistema sanguíneo por lo menos? ¿Hay musculitos? Y demasiada grasa, como nos pasa a algunos. ¿Cómo estamos nosotros al compararnos con la visión de Ezequiel 37? Yo quiero, hermanos, que ustedes se lleven algo esta mañana. Y es que aunque nosotros estemos como huesos secos, o aunque tengamos un poquito de tendones, un poquito de músculos, un poquito de piel ya por lo menos, si no tenemos el Espíritu de Jehová, ese cuerpo no tiene vida. Y necesitamos el Espíritu Santo para tener vida y poder vivir para Jehová. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, no vamos a ir allí, es solo un recordatorio de lo que dicen, ustedes lo saben. Dice que Dios tomó del polvo, del barro, juntó barro, hizo un muñequito allí de arcilla, lo moldeó muy bonito, mire cómo quedó, lo moldeó y todo. Y entonces sopló aliento y ese muñequito vino a ser un ser viviente y lo llamó
Es más, en 2 de Timoteo 3:16, creo que el sábado anterior lo dijimos, en 2 de Timoteo 3:16 dice que Dios tomó este libro y sopló su espíritu. Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, sopló su espíritu, y este libro llegó a ser un libro viviente que cambia vidas, como lo dice Hebreos 4:12, porque la espada, la palabra de Dios es más viva y eficaz que una espada de dos filos, y esta escritura tiene poder porque está viva, porque Dios sopló su espíritu en ella. Adán tuvo vida por el Espíritu de Jehová. La Biblia tuvo vida por el Espíritu de Jehová. Ahora, ¿qué diremos de la iglesia? ¿Será que la iglesia necesita el Espíritu para estar viva? Acompáñenme a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, porque antes de que Jesús dejara la iglesia para ir al trono celestial, hizo algo en la iglesia. Juan capítulo 20 es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Capítulo 20, versículo 22. Dice un versículo muy corto que resume lo que les estoy diciendo. Jesús está hablando con ellos en el versículo 21, les dice, sí, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando dice que Él los va a enviar, Jesús hace algo para que ellos que están siendo enviados tengan poder, tengan vida. Dice el versículo 22, y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento, la iglesia, compuesta por Juan, por Pedro, por los demás discípulos, se convirtió en una iglesia viva, porque tenía el Espíritu Santo. Y esto se confirma en Hechos capítulo 2. Vamos allí a Hechos capítulo 2, versículo 4 y luego el 38. Hechos es el siguiente libro. Ahí está Juan y después está Hechos hacia la derecha. Y se va a la izquierda hasta Lucas. Mejor vaya a la derecha que está el libro de Hechos. Y allí dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis amados, Adán llegó a ser un ser viviente porque tenía el Espíritu de Jehová. La Biblia es un libro vivo porque Dios sopló su Espíritu en ella. La iglesia llegó a ser una iglesia con vida porque Jesús sopló su Espíritu en ella. Y los huesos del valle, esos huesos secos, llegaron a tener vida porque Dios sopló su Espíritu en ellos. ¿Qué necesitamos usted y yo para tener vida? El Espíritu de Dios. ¿Y cómo puedo yo tener el Espíritu de Dios? Pedírselo a Dios cada día. Pedirle a Dios que nos dé su Espíritu. Volvamos a Ezequiel 37. Porque en Ezequiel 37, recuerden, para ir ya terminando, recuerden que lo fundamental para que los huesos vivieran, lo primero fue la palabra de Dios predicada por Ezequiel. Lo segundo, Ezequiel nos mostró que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. Y cuando todo se unió, faltaba lo más importante, el Espíritu de Jehová. Amados,
La iglesia lo único que necesita es el Espíritu Santo. La iglesia, y voy a hacer, no me lo tomen a mal por lo que voy a decir, voy a hacer una, entre comillas, o entre paréntesis. La iglesia no necesita de letreros, no necesita edificios, no necesita escuelas, no necesita plataforma. Todos esos son formas y las formas no nos dan santidad. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Nada más que el Espíritu Santo. El resto lo hará el Espíritu Santo. Y cuando entra el Espíritu Santo, ocurrió lo más maravilloso. Y es que esos huesos vivieron y formaron un gran ejército. Y si esos huesos en la visión, con el Espíritu Santo, formaron un gran ejército, ¿qué sería de nosotros como iglesia si todos tuviéramos el Espíritu Santo transformando nuestras vidas? Seríamos un gran ejército. Así que, amados, yo no sé, como dice Ezequiel en el versículo 11, no sé cuántos aquí hayan perdido la esperanza. No sé cuántos se sientan destruidos, como decía el israelita en el versículo 11. Yo no sé si hay alguien aquí que se sienta así. Pero si hay alguien que lo necesita, Dios prometió que si usted tiene el Espíritu Santo, va a tener vida. Quiero invitarlo como iglesia, como hermano en la fe, a que le pida a Dios el Espíritu Santo, para que esos huesos secos puedan tener vida. Yo te pregunto, versículo 3 otra vez de Ezequiel, te pregunto, ¿vivirán tus huesos secos? La respuesta es sí. Solo necesitamos el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías versículo 4. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Y allí, mientras está profetizando Zacarías, llevando la palabra de Dios, está hablando con Zorobabel, y entonces le dice Dios a través de Zacarías: esta es palabra de Jehová para Zorobabel y también para nosotros hoy en día. Y dice: no con ejército, ni con fuerza. Ahí está diciendo: no con debates, no con peleas, no con letreros, no con cámaras, no con nada de eso. Ni con bancas, ni con un edificio que cueste $1 millón, $2 millones. No, lo único que necesitas es mi espíritu. Te lo dijo Jehová a Zorobabel. Es un mensaje. Amados, la visión de Ezequiel se cumplió en Israel, pero es un mensaje para nosotros hoy en día. Yo quiero invitarte que tú le pidas a Dios hoy, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo el resto de tus días, mientras tengas vida, te pidas el Espíritu Santo para que tengas vida espiritual y seas transformado para no perder la esperanza. Que Dios les bendiga.